Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Nos pone muy felices ver todas sus caritas. Estimadas y estimados, es un honor darles la bienvenida al primer seminario de este ciclo organizado por el Laboratorio de Antropología y Arqueología Visual, el LAB. Este evento no sería posible sin el apoyo fundamental del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, el CID, que no solo ha financiado esta instancia, sino que ha sido un agente clave en el desarrollo del laboratorio durante los últimos 5 años. Agradecemos en particular el trabajo del director del CID, Pedro Meje, en este proceso y también del profesor Francisco Gallardo, con quien desarrollamos la idea inicial que da forma a este seminario. También nos gustaría destacar el apoyo invaluable de la Escuela de Antropología y en particular el de su director Felipe Martínez, que no pudo estar presente hoy día, cuya dedicación ha sido crucial para la consolidación de nuestro espacio en este último año. Nos reunimos hoy para dialogar y reflexionar sobre la práctica de la antropología visual, una disciplina que ha sido testigo de momentos históricos relevantes en el contexto chileno y latinoamericano. En este sentido, nuestros encuentros no solo se centrarán en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos, abordando un diálogo interdisciplinario que, por su propia naturaleza, enriquece y hace crecer nuestra práctica a través de la interacción con otros lenguajes y enfoques. Asimismo, queremos destacar la importancia de dialogar de manera intergeneracional, reconociendo que estamos expresándonos desde un lenguaje que ha sido explorado durante años y que tiene sus lógicas y formas que son el producto de una profunda exploración teórico y práctica de distintas personas, varias de ellas aquí presentes. Es fundamental para nosotros y nosotras construir sobre esta base, mientras abrimos nuevos caminos. Este es el primer encuentro de 4 encuentros, que se llevarán a cabo con una frecuencia mensual y que conforman el ciclo de seminarios de antropología visual en Chile. A través de una lógica abierta y exploratoria, estos encuentros incluirán el visionado de obras emblemáticas y paneles de conversación compuestos por diversas voces del medio. Esperamos que este ciclo nos permita no solo ampliar nuestros conocimientos, sino también fortalecer los lazos que nos unen como comunidad dedicada al cruce entre la antropología y las artes. Gracias por estar aquí y esperamos que este seminario sea tan inspirador para ustedes como lo es para nosotros y nosotras. Bienvenidos, bienvenidas, y cedo la palabra a nuestro moderador de hoy, Francisco Gallardo, destacado investigador y profesor de nuestra escuela y pionero en el área de la antropología visual en Chile. Antropología visual es un rótulo que difícilmente tiene una definición. Piensen ustedes que si uno hiciera un examen histórico de la antropología visual, no dejaría jamás de considerar en eso Nanook of the North del año 22, de Flagg. Es el primer documental que se hace en la historia del cine y es sobre un esquimal. Difícilmente uno puede disociar las obras de esa historia del cine. Y en consecuencia, cuando hablamos de antropología audiovisual, porque existe una antropología visual que no trata con imágenes en movimiento, hay estudios iconográficos, la pintura corporal, etcétera, etcétera, que también pertenecen al campo de la antropología visual. Cuando hablamos de antropología visual en imagen de movimiento, lo que estamos hablando principalmente es del mundo documental. No solo del mundo documental del cine, sino que también de la televisión. Vale decir que intentar definir esta área o concepto resultaría pretenciosa, porque difícilmente tiene la trayectoria para generar fronteras y una policía de fronteras que dijera esto no es antropología. Lo que tenemos en prácticamente todos los lugares del planeta son experiencias de antropología visual. Y vamos a llamar experiencias de antropología visual a esas experiencias en imagen de movimiento que tratan con las vidas de las personas. A los antropólogos nos interesan las vidas de las personas.
A los antropólogos nos interesan las vidas de las personas y las vidas de nosotros relacionados con las personas. Vale decir que no trabajamos con las categorías sociológicas. Nos interesa la persona con nombre y apellido. Ellos son los actores de los procesos sociales. Y nuestro trabajo, como antropólogos en general, sean incluso arqueólogos, es tratar con personas, a fin de cabo. Y en consecuencia yo diría que cuando hablamos de antropología visual, hablamos de experiencias. Y esas experiencias son las que nosotros podemos canalizarlas, materializarlas y sacarles provecho para construir nuestras propias experiencias. Aquí el trabajo está por hacer, no está el trabajo hecho. Lo importante es que nosotros seamos capaces de reconocer a todos aquellos que han contribuido a que esto, como esta actividad, sea posible. El trabajo absolutamente anónimo, el trabajo absolutamente pasional de las personas que hicieron esto, en el fondo es la base para que exista al menos esta conversación. Y hoy día vamos a aprender mucho, y espero que en el futuro también, pero hoy día vamos a aprender mucho con el profesor Pablo Miranda, que está aquí, que comenzó su trabajo de audiovisual cuando aparecieron las cámaras de video 8, que para nosotros, como somos contemporáneos, fue una gran revolución porque podría hacer cosas con costos muy bajos. Y el profesor Ronnie Goldschmidt, que es mayor. Y tiene una trayectoria mucho más larga relacionada con el cine y la televisión. Y hoy día ellos nos van a contar de sus experiencias con respecto a esto, para que nosotros podamos construir nuestras propias experiencias. Hemos visto una pieza muy sólida desde el punto de vista documental. Me parece que hemos tenido una historia de fragmentos, ¿no? De fragmentos y de exposiciones. Pero me parece a mí que para contextualizar esto y para contextualizar la experiencia de nuestros invitados, de Pablo y de Ronnie, me gustaría ir desde el principio, ir hacia atrás primero. Nosotros tres pertenecemos a una generación antigua, en una época en que, desde el punto de vista audiovisual, el cine lo era todo. En cada barrio había un cine. Yo vivía en el barrio República y con mi papá y mi mamá íbamos al cine República. ¿Tú vivías dónde? ¿Qué cine estaba más cerca de tu casa? Marconi, Baquedano. ¿En tu casa? Barrio Brasil, el Alcázar. El Alcázar. Pero uno recorría todos los cines. Uno tenía que estar cerca. Sí, por supuesto. Y la televisión apareció como en los 60, principios de los 60. Vale decir que nosotros vivimos un periodo en que no había televisión. Y era un acontecimiento, tanto ir al cine como la televisión. Y creo que una parte de nuestro interés sobre el mundo audiovisual tiene que ver con esas experiencias que son muy diferentes a las de muchos de ustedes que nacieron con esto funcionando. A nosotros que fuimos testigos de este proceso en el cual, ¿no es cierto?, resultó lo que es hoy día. Así que me gustaría mucho escuchar a Ronnie y a Pablo, vamos a empezar por Ronnie, sobre esta época de relación de uno, de más niño, de joven, con el cine o con la televisión. Ronnie. Bueno, yo creo que cómo uno llega a este documental para hacer esto. Vas a hacer esto en una época en donde la tecnología era muy distinta a la tecnología que se usa actualmente. Esa cámara que está sola, usándose, o el celular por allá. En esa época, los que no saben, grabar este documental era muy complejo. Era muy complejo porque no se podía hacer de manera individual. Las cámaras eran pesadas, grandes, y estaban conectadas con un cable a través de un grabador, y por lo tanto había que tener además unas cañas con micrófono
Por lo tanto, había que salir con un equipo de por lo menos 3 personas. 3 personas que tampoco tenían la movilidad para grabar cualquier cosa. Esa ya era una primera dificultad en lo que era salir a grabar. Y lo otro que yo quiero rescatar en las palabras de Pancho, lo que tiene que ver con el tema de las experiencias. Cómo las experiencias individuales y las biografías personales se trasladan a lo que uno hace. Porque finalmente lo que me llevó a hacer eso es que a mí me gustaba la fotografía desde chico. Tomaba fotografías, tenía cámara, tenía laboratorio y fotografiaba todo lo que tenía al frente. Y por lo tanto mi aproximación personal, biográfica, histórica, con la fotografía fue de chico. Y eso después se trasladó al tema del video, al tema de la antropología, juntar la antropología con lo visual, en una época en donde la palabra antropología visual prácticamente era desconocida, y por lo tanto uno juntaba el gusto personal de uno de lo visual con lo que era lo que estaba estudiando, que era la antropología, y formaba por la propia práctica y experiencia la antropología visual. Y investigando un poco, uno se empezó a dar cuenta de que la antropología visual sí existía en países como Inglaterra, Alemania, países nórdicos, y empecé a estudiar y a leer y empecé a darme cuenta de que podía desarrollarse un tema con la antropología visual. Y yo diría que este fue como el primer trabajo indagatorio con unir lo visual con lo antropológico. Sin la claridad que estaba haciendo una antropología visual. Había una intuición al tema. Lo otro es que también estaba metido en esa época como interés personal en las migraciones transculturales, que las migraciones transculturales no es lo mismo que una migración de cualquier persona, sino que es una migración que tiene un choque con la salud mental, un choque con la cultura, un choque de las dificultades que significa trasladarse de una zona rural a la ciudad, que ya es una situación difícil, a una situación culturalmente diferente, que lo hace extraordinariamente difícil. Y esta carta es un testimonio que me pareció como relevante de análisis y desarrollo para cualquiera persona que esté estudiando temas de migración y salud mental, hacer un registro audiovisual. Yo diría que eso más o menos te diría que es mi primer comentario de por qué esta pieza y de dónde surge, que tiene que ver con mi historia personal de niño, joven, y con mi decisión de estudiar antropología y cómo se juntaron las dos cosas. ¿Pablo? Bueno, claro, en primer lugar hay una cuestión que es biográfica, personal, muy íntima, que tiene que ver con una verdadera adicción al cine, ya desde niño. Ya tuve la suerte que en mi casa hubo tele desde que yo era chico, y después de almuerzo Ronnie y el Pancho se van a acordar, había un programa que se llamaba Cine en su casa, y daban todas las películas clásicas, ¿verdad?, que habían sido películas importantes, me refiero, y yo las veía. Entonces eso, más un tío que tenía, que era fanático del cine, más un sacerdote amigo de mi padre que le gustaban los westerns. Entonces llegaba a la casa y decía: vengo del cine, fui a ver Django, la de balazo, me decía, murieron 3 personas en las 2 primeras filas, y decía, tengo que ver esa película. ¿Se fijan? Entonces hay un imaginario ahí medio delirante con el cine. Entonces empecé también a ver cine desde muy chico. Este tío que me inoculó el virus estaba cagado, o sea, si yo quería ver una película en Las Condes, yo vivía en Santiago Centro, me tenía que acompañar, porque yo era muy chico para hacer ese viaje solo. ¿Ya? Entonces está esta verdadera pasión que llegaba a cosas delirantes. Tú salías del colegio a la 1, te ibas al cine y te veías 3 películas en la tarde. ¿Ya? Me acuerdo alguna vez haberlo hecho
ya iba como, estaba terminando la tercera película y siento una voz que dice Pablo. Y era mi padre que me había ido a buscar. Y me sacó una oreja del cine. Y esa película la terminé de ver 40 años después, en DVD. Se llama El Gran Escape, que era una película de guerra. ¿Se fijan? Entonces se aúna esa verdadera pasión que lo llevaba, no sé, ustedes tal vez también lo hicieron. Yo quería, como buen apasionado del cine, quería ver El Ciudadano Kane, que era imposible. Tendría que haber ido a la biblioteca del Congreso Washington. Entonces, ¿qué hacía? Iba a Bandera, a la librería, y había un señor que tenía los guiones, que lo editaba una editorial española. Entonces, yo compraba el guión del Ciudadano Kane, lo leía y me lo imaginaba. Obviamente, mi imaginación, o sea, después la vi en realidad y era mejor mi Ciudadano Kane que el de Wells, ¿ya? Eso más la experiencia arqueológica, ya que nació hecho en un terreno con el Pancho, que estábamos relevando arte rupestre, y ahí me encontré con el shock de que el arte rupestre era interpretado por los propios, en este caso caspaneños, la gente de ahí del Salado, con el Caspana, y que estaba vivo. O sea, me dijeron, este arte rupestre, ten cuidado porque se sale a la pared y te puede atacar. Y dije, pero entonces esto no solo lo interpretan los arqueólogos, ¿se fijan? Y yo dije, no, tengo que hacer un documental de esto. Y ahí nació esta primera idea de hacer un documental que fue un fondar, todavía me acuerdo. ¿Ya? Entonces se aunan, como les digo, la pasión y la oportunidad. ¿Ya? Ahora, yo estudié arqueología porque detesto a la gente. ¿Ya? Entonces, o sea, ¿cómo voy a hacer un documental que es antropológico en el fondo? Pero como ya habíamos ido tantas temporadas y me había hecho amigo, es súper difícil, ¿no? No sé si ustedes tienen experiencia en el norte, es súper difícil llegar a un grado de confianza que tú le puedes decir a un caspaneño, un atacameño, te puedo filmar y que te diga que bueno. ¿Ya? Afortunadamente teníamos ese grado de cercanía y no hubo problema, afortunadamente, y quedó algo bastante decente para ser la primera vez. Además que fue hecho tal como decía Ronnie, de todos mis amigos, de todos mis conocidos, había uno solo que tenía una cámara que era una cámara doméstica, que utilizaban en la familia para grabar los asados, cosas así. Con esa lo filmé, digamos. ¿Ya? Eso, y es lo único que voy a decir esta tarde, por eso me la quedé. No creo que vamos a poder decir más cosas, pero sí, yo creo que hay algo que aparece en nuestras biografías personales, que es la antropología. O sea, piensen ustedes que la antropología existe, tiene como periodos de existencia, pero para nosotros que somos santiaguinos, en el fondo, el periodo más fuerte es en los años 70. Y vale decir que es una disciplina joven para otras disciplinas. La sociología tiene una historia muchísimo más larga. ¿Cómo? La pregunta es, primero, ¿cómo a alguien se le ocurre estudiar antropología en los años 70, yendo para los 80, sabiendo que no sabe exactamente de qué se trata eso? Yo recuerdo mi primer día de clase, 30, 20 compañeros, y éramos todos personajes extraños, porque la mayor parte estudiaban sociología. Si tú tenías una vocación por la sociedad, el compromiso, estudiabas sociología, antropología, una cosa más rara. A mí me pareció que fue el paso extraordinario, porque sentí que era mi lugar, era como mi casa. Había dado el paso correcto. Y probablemente lo que aprendí ahí finalmente potenció muchas de mi propia biografía. En consecuencia, creo que ese punto es singularmente importante. Y yo me gustaría saber qué opina Ronnie, qué opina Pablo sobre ese vínculo que se produce finalmente con estas producciones audiovisuales, pero principalmente cómo, dentro de la biografía, cómo aparece toda la antropología. Bueno, en mi caso enloquecí. O sea, yo estaba estudiando química y farmacia y de repente enloquecí. ¿Qué relación tiene química y farmacia con antropología? Ninguna. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué me pasó? ¿Qué locura hice? ¿Por qué estudié antropología?
es una cosa muy rara, como dices tú, sobre todo en esa época. Química y farmacia iba a ser un farmacéutico notable, con farmacias en todos los barrios. Y terminé en antropología. Pero hay una razón. Me encantaba National Geographic. Y me encantaba la fotografía. Y me veía a mí mismo viajando a otras culturas, filmando y fotografiando. Y mi sueño era ser una especie de explorador visual de otra cultura. Y eso, que era un sueño, me hizo entrar en crisis con lo que estaba estudiando, que no tenía nada que ver con lo que eran mis sueños y mis anhelos. Y probablemente yo estaba estudiando química y farmacia por darle un gusto a mis padres. Entonces, entré en una crisis existencial que me hizo buscar en lo que eran mis propios anhelos, mis propias fantasías, y terminé, gracias a Dios, en antropología, que me ha dado muchas satisfacciones. ¿Por qué? No necesariamente por un tema laboral, sino porque hay un cambio de mirada, hay un cambio de perspectiva con respecto a lo que yo hice después en la televisión y en el cine. Sin la antropología no hubiera sido capaz de hacer lo que después hice en televisión y en cine. Entonces, todo va de alguna manera cuajando de distintas maneras e interactuando y produciendo sincronía entre una cosa y otra. Yo te diría que ese es, en resumen, Pancho, un relato de una cierta trayectoria azarosa. ¿Ah? Sí, ahora, es imposible ver la momia del faraón y no querer ser arqueólogo. Entonces, una vez más le echo la culpa al cine. Siempre me gustó mucho leer sobre historia y prehistoria. Soy un fetichista del objeto, además, ¿ya? Entonces, siempre me interesó la arqueología, pero, como dice el Pancho, uno decía, ya, y estudié arqueología, y después, ¿qué, digamos? O sea, créanme, los impactos ambientales no existían, ¿ya? Entonces, estaba en esta universidad, en ese tiempo eran unos palos parados, y en cuarto año de ingeniería, me fui a tomar la micro Yarur Sumar 7,5, que era la única que llegaba hasta acá. Cuando tenía los dos pies en el suelo, era un futuro ingeniero. Cuando puse el pie en la pisadera, ya lo había decidido. Iba a entrar a estudiar antropología para ser arqueólogo. Y también fue una especie de satori, digamos. El problema fue después decírselo a mi madre. Lo único que le puedo decir es que no me aplaudió. Bueno, pertenezco al mismo, a este mismo grupo. Hay algo que se me olvidó importante. A los 10 años conocí el desierto. Muy bien. Y claro, o sea, mi idea fue siempre, de alguna manera, volver a ese lugar. Y he vuelto siempre como arqueólogo y como antropólogo, etcétera. Yo creo que de alguna manera había también, yo sin saberlo, un vínculo. Después supe que mi padre había nacido en Antofagasta, por ejemplo. Pero había algo ahí también que podríamos llamar vital, de historia, de una biografía incluso inconsciente, un vínculo ahí. Entonces eso no lo considero importante también el desierto. Sí, pues lo que yo decía es que yo pertenezco a ese mismo grupo de personas extrañas. Ustedes no son tan extraños, pero sí son bastante extraños. Yo estudiaba Ingeniería de Minas en la Universidad Técnica del Estado. Llegué al segundo año y ya estaba un poco aburrido de lo que ahí ocurría. Y un día en la biblioteca descubrí que había un libro de Dinosaurio. de Alfred Letro sobre la isla de Pascua. Era el único libro que no era de ingeniería y me lo llevé para atrás. Y dije yo, esta payasada es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me cambié al otro año. Vale decir que en el fondo fueron despertares a partir de un proceso en el cual uno se vincula a un mundo que es un mundo absolutamente de fantasía. O sea, entrar a estos espacios gobernados por reglas que no son las de uno es probablemente el paso más estimulante que uno puede dar en la vida.
todo acontecimiento, el que sea, siempre está suspendido en algo político y en algo poético. Los acontecimientos básicamente están suspendidos en una poética y en una política. Y son parte de nuestras biografías también. Y en consecuencia también son parte de nuestras obras. A Ronnie lo conocí en los años 80. Época en que nuestro objetivo era derrocar a la dictadura, como fuera. Y en consecuencia, dentro de los varios niveles de organización en que cada uno participaba, el crear el Colegio de Antropólogos era una herramienta para este propósito. Bueno, trabajamos mucho, mucha gente. El señor de acá fue el primer presidente del Colegio de Antropólogos. Yo fui director en esa época de ese primer grupo de trabajo. Vale decir que aquí hay una política que tiene que ver con una poética, que es la poética de la liberación, la poética de la libertad. Y yo creo que es un tema sobre el cual Ronnie puede hablarnos mucho, y espero que haga una aproximación a esto, porque él no dejó de hacerlo incluso cuando trabajaba en Canal Nacional como productor, ¿no? Así que esa experiencia quisiéramos... ¿El Canal Nacional o la sí, las que te parecen. Bueno, este es un seminario de antropología visual, por lo tanto no me voy a referir mucho al tema político, a pesar de que uno no puede escapar en todo lo que hace a la política en el sentido general de lo que es política, que no necesariamente uno hace política partidista, sino que uno hace política en el sentido de construir una sociedad mejor, y eso uno lo hace desde cualquier lado, y en ese sentido desde cualquier lado uno hace política, en la antropología, en el cine, en la televisión. Siempre hay una postura, y esa postura que no necesariamente es del partido político, es política. Eso es lo que yo pienso con respecto al concepto de la política. Y para hacer una pequeña mención nomás a lo que dice Pancho, efectivamente en esa época cualquier tema que tuviera que ver con desarrollar cualquier tipo de organización social era de alguna manera ponerle un problema a la dictadura. Organizar un colegio de antropólogos, organizar un evento cultural, organizar un festival de la canción en la parroquia universitaria, cualquiera de esas actividades siempre era una actividad política, porque la dictadura pretendía romper las organizaciones y uno dentro del movimiento universitario intentaba armar organización. Por lo tanto, era nuestra forma de luchar y aportar a recuperar la democracia. Dicho eso, después de seguir, yo estudié también cine como parte de mi desarrollo personal y profesional. Estudié en la Escuela de Artes de la Comunicación de esta universidad, que debe haberse cerrado el año 76, 77 tal vez, y ahí existía una escuela de Artes de las Comunicaciones que tenía teatro, cine y televisión, 3 carreras, y yo estaba estudiando cine. Hasta que se cerró, por lo tanto mis estudios de cine quedaron interrumpidos y seguí mi formación por otros lados. Otro elemento que es importante, durante el periodo de la dictadura existían muchas ONG que eran de alguna manera los centros de estudio fuera de las universidades, los centros de estudio que se dedicaban a estudiar aquellos temas desde la sociología, desde la educación, desde la antropología, temas que en las universidades no se estaban tocando: historia del movimiento campesino, educación popular, y
hice muchos videos para esas ONG. Esas ONG necesitaban materiales audiovisuales para trabajar con las organizaciones sociales en terreno. Material audiovisual que tenía que ver con la historia del movimiento campesino, con temas de educación popular, gente como Pablo Freire que hacían con instituciones de educación, y después pasé a formar una productora audiovisual, que trabajó para las ONG haciendo todo este material de video educativo, etcétera, o difusión de las investigaciones que hacían todas estas organizaciones no gubernamentales. Y el año 90, cuando se recupera la democracia, hay un cambio fuerte en la televisión en Chile. Lo que ocurre es que la televisión en ese momento entra a trabajar con productoras independientes. Antes todo lo que hacía la televisión se hacía dentro de los canales, con la gente que trabajaba dentro de los canales. Y en el año 90, con la recuperación de la democracia, Televisión Nacional empieza a hacer un cambio en su programación y empieza a llamar a creadores y productoras que no trabajaban dentro de la televisión. Y es ahí cuando es mi primer contacto con la televisión, que llaman a mi productora para hacer algunos programas. Dentro de algunos de esos programas estaba un programa que conducía Patricio Bañados, que se llamaba El Mirador. Y lo conducía Patricio Bañados, estaba Augusto Góngora, y eran distintas piezas que hablaban de un Chile nuevo, del Chile real, del Chile que estaba en la calle, del Chile que estaba en distintas comunas. Entonces la televisión empieza a tener este cambio de que empieza a aparecer ya no solamente los grandes shows estelares, con las vedettes, con los invitados internacionales, sino que empieza a aparecer la gente y la calle en esta nueva televisión. Y eso lleva a un impulso muy fuerte en la creación audiovisual. Y se genera el cargo en la televisión del productor ejecutivo, de áreas. Entonces hay un área de ficción, hay un área de cultura, y yo entro a trabajar después en el área de producción ejecutiva en ficción y en cultura, donde se desarrollan una serie de programas del tipo El Reemplazante, Los Archivos del Cardenal, Mea Culpa, El Día de No Pensado, Sitiado, y varios nombres que ya me voy a ir acordando. Yo diría que ese es también un recorrido de época. Yo creo que hice una síntesis de lo que tú llamas el colegio antropólogo, el contexto y lo que pasa inmediatamente después cuando se recupera la democracia con la televisión. Bueno, así como hay una poética, también hay una política, también hay una poética. Yo recuerdo cuando iba saliendo de la universidad, que había sido el 83, creo. 82, que haber sido. Alguien me dice, hay un alumno de primero que lo vi en la escalera de la entrada del edificio y estaba leyendo a Lovecraft. Y le dije, un alumno de primero lee a Lovecraft. Sí, yo le digo, tengo que conocer a esa persona. Esa persona es esta persona. Le dije, esa persona tiene que ser amigo mío. Así que me fui y lo busqué y le dije, vamos a ser amigos los dos. Hemos sido amigos desde esa época. Una gran unión por la música, la poesía, la creación. Toda dimensión material, ¿no es cierto?, siempre nos lleva a lo político y a la poética. Y yo pienso que Pablo siempre estuvo absolutamente animado por la poética. Y creo que él lo puede contar mejor que yo. No, salvo que te agradezco tus palabras, pero
Si por poético quiere decir que poco práctico, sí. ¿Ya? Si por poético quiere decir interesado en el arte, sí. Y el tratar va a sonar muy pedante, ¿ya? Pero un poco lo que hablaba nuestro amigo Jorge Telier. Tratar un poco de vivir poéticamente, ¿ya? Sin escapar al mundo cotidiano, pero tratar de vivir a 5 centímetros del suelo, por lo menos. ¿Ya? Entonces, es básicamente eso, o sea, en un mundo que puede ser de mierda a veces, ¿ya? Lo estético es importante, como forma de no enloquecer, ¿ya? Lo estético que uno puede hacer, aunque sea malamente, una mala pintura, ¿verdad? Una mala poesía, pero también la observación de lo estético, que es algo que ya el viejo Schopenhauer sabía hace mucho tiempo, ¿ya? Si hay algo que nos puede sacar de este miasma, ¿ya? Es lo poético. E inconscientemente, ahora que yo estoy viejo y miro hacia atrás, inconscientemente es lo que traté de hacer, al menos desde que nos conocemos, ¿ya? Y afortunadamente tuve en este camino la compañía adecuada, que eso también es importante, ¿ya? Así que antes de llorar aprovecho de agradecerte esta amistad aún incipiente, después de 40 años. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Y quiero que ahora puedan participar ustedes, que les puedan preguntar a ellos lo que a ustedes les parezca. Así que abran una ronda de preguntas. Aprovechen. Es una oportunidad, no se va a repetir. Quizás mejor sin el... ¿Me escuchan? Sí. ¿O mejor con el...? Se puede repetir. Bueno. Me surgió la duda escuchando hablar a Ronnie como de la parte de todo lo que es político dentro de el cine que hacen y cómo al menos esta película está en un contexto en el que están batallando por algo, o en el que estaban batallando por algo muy grande. Y pensaba, si tuvieran que hacer, por ejemplo, la película de nuevo, como respecto a la política de hoy en día, ¿creen que es posible hacer una película como esta porque no solamente han cambiado todos los medios técnicos, sino también todos los políticos? ¿Cómo creen que sería la relación de las personas que están en esta película hoy en día, si tuvieran que hacerla otra vez? De Santiago, Pueblo Grande, de Huincas. Sí. Sería muy diferente. Sería muy diferente porque, por de pronto, estarían los viajes, estaría ir a las locaciones, estaría entrar en profundidad en los personajes que están como solamente en la carta, por ejemplo. Las cartas aparecen 3 personajes, que es la que escribe la carta, un hermano y por de pronto la machi, y todos esos personajes deberían aparecer. Y por de pronto, si tú me preguntas, y podríamos hablar largamente acerca de qué relación podría tener la ficción con la antropología visual, y esto puede ser una especie de heterodoxia, en el sentido de que normalmente se entiende que la antropología visual es cercana al documental solamente y con personajes reales. Yo creo que las historias antropológicas, o sea, que las historias puedan ser antropológicas. Y si tú me preguntas, hoy día yo le haría de ficción. Yo le pondría personaje y construiría el tema de la salud mental, el tema de la migración, con tremendos actores y que se pueda ser vista no solamente en una sala académica de la universidad, sino ojalá pueda ser pasada por la televisión y la pueda ver mucha gente, y mucha gente pueda conocer el tema de la migración cultural, el tema de la salud mental, el tema mapuche, la realidad, pero con una investigación fuerte detrás y con una gran trama que está insinuada en este pequeño corto, digamos, y precario.
Así que yo, si tú me preguntas, por ahí pensaría una actualización de esto. Gracias. Había otra allá. Hola, me interesa mucho más, me interesa abordar mucho más en su idea de la salud mental dentro de la migración transcultural que mencionó. Mira, yo no soy un experto como para profundizar tanto, ¿no? Pero yo creo que la carta están dado las pistas de entender, primero, que el tema de la salud mental, esto está hecho en el año 80, el tema de la salud mental ha ido creciendo, no solamente en el tema de la transculturalización, sino que problemas de la salud mental me da la impresión que hoy día es un tema mundialmente relevante. El tema de la enfermedad y lo poco que se sabe del tema de la salud mental, temas de depresión, el aumento de los medicamentos, es creciente. Estamos en una sociedad que ha desarrollado la enfermedad mental a maneras epidémicas casi. Entonces, en esa época, cuando yo lo tomé, no se hablaba del tema de la salud mental. Y aquí aparece, y además, esa sala que se ve de donde ella la mandan, que es al psiquiátrico, es deplorable, o sea, no tienes ni una posibilidad de salir sano de ese lugar. Y apenas a ella la sacan y entra en sus rituales de sanación, logra salir de la enfermedad, porque además los doctores en esa época, y yo creo que aún hoy día, no han incorporado la cultura en los temas de curación, de salud. Hay casos también, y lo voy a llevar a una cosa que no tiene nada que ver, pero se tocan, que es la justicia. Los casos primero y tú me puedes ayudar, Pancho, que había un caso en Valdivia, Sí, sí. de un juez, ¿no es cierto?, que por primera vez incorpora en la sentencia la cultura para culpar a un, no sé si era una machi mapuche que mata a una guagua. Y logra exculparla porque había una razón de fondo cultural de por qué se hizo ese ritual. Entonces, cuando tú me preguntas el tema de la salud con respecto a este documental, me fui para otro lado, pero tiene que ver, digamos. No sé si te responde o se acerca algo a tu pregunta. Ok. Otra pregunta. Curiosidad. No sé si... Sí. Ah, perdón. Yo tengo una pregunta, dos preguntas vinculadas igual. Quizás un poco, puede sonar un poco críptica o difusa, pero así me sé expresar. Que primero, por ahí sonó o hablaron de los límites entre la ficción y la realidad en el cine documental, en el cine biográfico, y quisiera como escuchar sus perspectivas acerca de ello. Y segundo, cómo asumen el problema, el inevitable problema de la representación en la antropología en general y en la antropología visual o audiovisual. Sí, mira, yo creo que esto es súper buena tu pregunta, porque da para debatirlo, da para reflexionar, que es una cosa, que es una visión tal vez un poco personal, la que te voy a decir, pero esto de visión personal es para, de alguna manera, que se podría debatir
e incorporar dentro de la discusión de qué es la antropología visual. Entonces yo pregunto, ¿qué es la antropología visual? Seguramente van a salir muchas respuestas distintas. Y si es que hay muchas respuestas distintas que no nos hemos podido poner de acuerdo de qué es la antropología visual, porque es muchas cosas. Y en general, si tú hablas de etnografía o etnología, es una cosa. Todos sabemos más o menos lo que es. Pero antropología visual es muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas, yo creo que es... Un poco Pancho hablaba de que la antropología es conocer a las personas en un comienzo, en la introducción. Y la antropología visual es conocer las culturas a través del desarrollo de historias. Nanuque es una historia. La primera película que se considera de antropología visual es una historia. Hay una trama, hay un conflicto, hay personajes que pueden ser reales o, y aquí va la respuesta, yo creo que si la historia te da cuenta de una realidad cultural distinta a la nuestra o urbana igual a la nuestra, léase neorrealismo italiano, ficción, que hablaba de personas de la calle, películas en esa época en blanco y negro, Ladrón de bicicletas, que hablaba de una realidad social, de desigualdades sociales. Y eso, si tú no sabes que son actores, y no son actores famosos, podría pasar como un documental. Sin embargo, no era documental, era ficción, pero estaba contando una historia que podría estar siendo contada por antropólogos. Por lo tanto, ¿es la antropología solo que podría ser antropología visual? ¿O es también el cine que también puede hacer antropología? Yo creo en esa tesis. Eso como podemos discutirlo, podemos pensar qué investigación hay detrás de esa película de ficción. Yo fui productor ejecutivo de una serie que se llamaba Sitiados, historia, antropología, ficción. Pero hubo una tremenda investigación que duró prácticamente un año antes de grabar una cinta de video. Por lo tanto, cuando hay una tremenda investigación detrás, en donde participan historiadores, participan antropólogos, participan directores, participan guionistas, es un equipo finalmente, participan actores, es finalmente un equipo interdisciplinario que está haciendo una película con un fuerte contenido antropológico. Pero es ficción. Entonces, para mí, ¿qué es lo que se cuenta? Es lo importante. ¿Y cómo se cuenta? ¿Y qué soporte investigativo hay detrás? El Reemplazante, que era una serie sobre una crítica a la educación pública y privada y jóvenes, estudiantes en riesgo social y su familia. Hubo una tremenda investigación detrás de lo que había. Y todos los jóvenes que estaban en la sala de clase, ni uno era actor. Hicimos un casting, se les hizo una preparación, talleres actorales, y trabajamos con gente que no era actores. Y la serie tenía otros actores un poco conocidos, y dio cuenta de una realidad súper conflictiva que era justo anticipando lo que fue el tema de los pingüinos posteriormente. Se hizo unos meses antes de esa serie. ¿Para qué hablar de los archivos del Cardenal? Que era el tema de los derechos humanos y relevar casos reales a través de la ficción. Todo eso podría ser también antropología visual. Estoy haciendo una defensa de la ficción. Claramente, el documental es más nítidamente transparente, cercano a la antropología visual. Yo solamente estoy poniendo un poco una provocación al poner este tema. Eso con respecto. Y la segunda pregunta no
no la entendí muy bien, si quieres me la repites, porque no... Eso es la representación, o sea, de qué manera en el fondo participan los actores dentro de lo que finalmente se da, en este caso si que fueran indígenas, si fueran de los pueblos originarios, así. Eso es como... Yo creo que se han hecho muchos intentos de hecho, yo tuve alguna vez algunos proyectos de hacer algunas películas en donde era la gente del propio lugar que representaba las historias. Pero aquí hay un tema que es importante saber qué papel juega un guión dentro de la historia. Y ahí está un poco el riesgo de cuánto el guión puede torcer la realidad. Y el guión siempre torce la realidad. Porque cuando tú haces un guión de ficción, tienes que privilegiar el drama, tienes que privilegiar una determinada estructura dramática. Y cuando tú quieres privilegiar una estructura dramática, tienes que torcerle la mano a la realidad para darle tensión a la historia que no necesariamente... En general la realidad siempre es mucho más fuerte que la ficción. Y tiene más tensión. Pero bueno, el guión siempre tiene ese problema. Por lo tanto, si yo uso personajes no actores, siempre va a haber un guión y siempre va a haber algo de ficción. Tengo la impresión que en el documental también pasa lo mismo. O sea, no es que tenga la impresión, es así. Porque si no, sería una lata. Pablo... Sí, quería decir que finalmente todo producto etnográfico, llamémoslo así, es una representación, ¿ya? Incluso los textos, ¿ya? Y estaba pensando también en un gran documentalista y cineasta de ficción, tal vez uno de los más grandes actuales, que es Werner Herzog. Herzog no diferencia entre sus películas de ficción y sus documentales. Sus documentales tienen fragmentos de ficción, la ficción tiene fragmentos documentales. Eso por una parte. Y lo otro, el Pancho nombraba a Nanook de Flaherty, que es como en el cielo platónico uno abre el cajón documental etnográfico y ahí está Nanook. Bueno, para filmar el interior del iglú de Nanook, Flaherty le dijo a Nanook que construyera un semi-iglú, porque no podía meter las cámaras para adentro y estaba muy oscuro. Entonces construyó un semi-iglú y ahí está Nanook con sus mujeres y despiertan en la mañana, se estiran. ¿Qué es eso? ¿Se fijan? No sé si vieron a Nanook, pero ya al principio llega Nanook en su kayak y del kayak empiezan a salir su mujer, su hija, su perro, sale gente, como diciendo ya desde el principio, ojo, esto que viene no es lo que ustedes piensan. ¿Ya? Ahí. Entonces, representar la realidad para llegar a la verdad. ¿Qué es eso? Sí, ¿hay alguna otra pregunta? No. O sea, no sé, es que solo me dan muchas ganas, me encuentro muy estimulante esto y me dan ganas de que antes que se nos acabe el tiempo, si es que podéis brevemente, Ronnie, contar un poco, como en particular lo que vimos, solo cosas del proceso creativo, o sea, cómo te encontraste esas cartas, cómo surgió la idea, cómo fue el montaje, si pudiera. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Suele ocurrir eso. Las cosas lo encuentran a uno a veces. Sí, yo la verdad, ¿cómo encontré la carta? No sé, mira, es probable que pueda haber sido una conversación con la Sonia Montesino, que aparece en los agradecimientos, y puede haber sido incluso en un viaje que hicimos con ella a Unguillatún, al sur, en el tren, y ella me haya conversado de esta carta. Mira, es como, son bien azarosas las cosas, ¿eh? Y yo haya visto la carta, estoy construyendo el guión ahora, ¿eh? No sé si fue así, pero no importa, parece que fuera así. Y la carta es,
potente, yo encuentro que la carta, cuando yo la vi, dije, aquí hay algo que contar. Y después estaba esta relación que yo tenía probablemente con Atmapu, que me invitaron a grabar el guillatún que ellos hacían todos los años, subiendo el Cerro Santa Lucía. Fui a grabar eso y me tenía ese material, tenía la carta y junté las dos cosas. ¿Ah? Pero si no es tal cual, es muy parecido. El proceso, porque hiciste un documental sobre esta percepción de la gente sobre el arte rupestre. ¿Cómo fue ese proceso? Nada que ver con lo de Ronnie, mucho más abrutado, digamos. O sea, fui, vi, filmé, llegué a Santiago y dije, ya, con todo esto, ¿qué puedo armar? ¿Ya? Y después lo seguí haciendo igual, ¿ya? O sea, los guiones, al menos como yo lo entiendo, se hacen después de la filmación. Uno va con una idea, filma en relación a esa idea, porque uno puede decir, ya voy a entrevistar a tal sujeto, a tal, voy a ir a tal parte, tengo todo, puedo hacer un storyboard bonito, ¿se fijan? Y llega a terreno, les puede haber pasado, no resulta nada. Entonces lo mejor es trabajar con el material que uno tiene, ya seguro ahí. Entonces uno puede ir con ideas, voy a entrevistar a tal tipo, voy a tratar de entrevistar al otro, pero básicamente el trabajo con el material que logro recopilar. ¿Ya? Sí, soy más despelotado, o sea, no, otra escuela o no escuela. Sí, en última instancia siempre, no se olviden que detrás de toda obra hay alguien que la hace. Y en el proceso pueden participar muchas personas o ninguna. Y más que el autor, por supuesto. Bueno, con la inteligencia artificial, esta cosa que usan para las pruebas, o sea, sí, esa cosa, pero puede ser esa también. Me parece a mí que aquí también hay una cuestión de experimentación. O sea, aquí no hay un canon de representación. Aquí es donde nosotros tenemos que experimentar. ¿Cuál es la manera en que es la manera eficiente y que esté de acuerdo con la realidad que vivimos hoy día? Y ahí la experiencia de los demás nos sirve para crear nuestra propia experiencia, que fue lo que dio origen a esta actividad. Y me parece que va a seguir siendo. Y yo quiero agradecerles a Ronnie y a Pablo el que nos hayan acompañado, a ustedes por supuesto de haber existido, lo cual nos obliga a seguir pensando en esto, y nos veremos pronto. Muchas gracias a los invitados. Yo agradezco porque mucho tiempo que no tenía contacto directo con estudiantes y me parece muy gratificante estar aquí y que exista un laboratorio de antropología visual, que les quiero decir que yo en mi época traté de armar una unidad de antropología visual en la Escuela de Antropología y no me pescaron. Por lo tanto, los felicito y creo que tienen un gran camino que recorrer y muy atractivo. Eso. Gracias. Para ir cerrando, bueno, agradecer muchísimo la presencia de nuestros invitados. Nuestro laboratorio no existiría si ustedes no hubiesen iniciado esta gran labor. Dejarles a todos invitados para el próximo encuentro, que va a ser el 12 de septiembre. Vamos a ver la película Huetripanto en Cerro Navia, que es del colectivo Yecusimala. La conversación va a ser moderada por el historiador Claudio Alvarado Lincopi y van a venir los integrantes del colectivo Yecusimala. Bueno, muchas gracias por venir y un agradecimiento especial al Cineclub de Antropología que nos ayudó con el registro el día de hoy. Esto hay un cafecito.